¿Qué tal, gente? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como ustedes sabrán, el día de ayer prácticamente AMD hizo una presentación en el Computex, si no estoy mal, de su nueva tarjeta gráfica de gama media. Esta tarjeta gráfica, por supuesto, que ya se rumoreaba desde hace meses y se sabía más o menos qué especificaciones puede llegar a tener o podía llegar a tener, porque ahora ya lo sabemos de manera oficial. AMD, como les he dicho, presentó lo que es la RX 9060 XT, que es su tarjeta gama media, que es más o menos similar, para que nos demos una idea, a una RTX 5060 Ti. Esta tarjeta gráfica la verdad es que nos sorprendió un poco, más que todo por el precio. El precio de salida, la verdad es así de primera suena bastante bien, que es la de versión de 16 GB, tiene un precio de salida de lo que es $350. Si comparamos por ejemplo con la RTX 5060 Ti de 16 GB, que es una tarjeta gráfica con un precio recomendado de salida de $429, podemos ver una diferencia de más o menos $80 entre esta tarjeta de Nvidia y esta tarjeta de AMD, que es una tarjeta con un precio base así de primeras que nos recomienda Nvidia de 350. Por supuesto, muchas personas también están comentando que, por ejemplo, la RX 9070 también tuvo un precio recomendado así de primeras bastante bajo, de 500 y pico dólares también. Pero ¿cuál fue el problema? Que al momento de salir, porque Nvidia tenía precios demasiado elevados en tienda o en tiendas de terceros, de ensambles por así decirlo, mucha gente compró lo que es AMD, pero no salieron con precios de stock o precios recomendados de 500 y pico dólares, y no salieron en precios de 600 y pico dólares, $100 más o menos superior a lo recomendado en sus gamas de entrada prácticamente, y solo en algunas tiendas se podía ver lo que es el precio recomendado, que en la mayoría de casos era en una tienda de Estados Unidos y ese tipo de situaciones, por ejemplo. Y muchos están comentando eso, que seguramente el precio base sí ya llega a ser $350 en alguna que otra tienda de Estados Unidos, pero en la mayoría de lugares la verdad es que ese precio no tendrá nada que ver, teniendo en cuenta que así de primeras posiblemente tenga un sobreprecio de $50 tal vez, y más impuestos de cada país y todo ese tipo de cosas. Por supuesto no va a ser un precio como el que está dando AMD. AMD solo dio el precio base recomendado, y como sabemos AMD no sacó ningún tipo de versión base ensamblada por ellos de esta tarjeta gráfica, o no lo anunciaron la verdad, y no creo que lo vayan a hacer. Como les he dicho, mucha gente se teme que tengan un precio demasiado elevado, pero la verdad, teniendo en cuenta que Nvidia más o menos los precios ya saben por dónde rondan, yo siento que esta gráfica va a rondar un precio menor, o debería rondar un precio menor que la 5060 Ti de 16. AMD, e igual que Nvidia, la verdad hizo hincapié en esta versión de 16. ¿Por qué? No hizo prácticamente o no mencionó prácticamente la versión de 8 GB, al igual que Nvidia. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué? Porque el AMD y Nvidia no quieren la verdad ya tener como de gama de entrada o su buque en esta gama una versión de 8. ¿Por qué? Porque ya todos han visto que las tarjetas gráficas con 8 GB de VRAM actualmente ya no rinden tan bien, o ya se van a quedar obsoletas demasiado rápido. El próximo año o en un par de años prácticamente va a ser muy complicado jugar con 8 GB de VRAM, porque los juegos cada vez están pidiendo más VRAM, y eso es lo que necesitan las nuevas tarjetas gráficas, más que potencia, que está muy bien la potencia. Lo que necesitan sobre todo es más memoria VRAM para poder guardar las texturas de los juegos, que cada vez son más grandes y pesadas. Pero ya entrando al tema de lo que es la tarjeta gráfica y sus especificaciones ya por parte de Nvidia, podemos ver que por supuesto es de la serie 9000 de AMD, que eso es bueno porque va a tener prácticamente las últimas tecnologías de AMD. Por supuesto, algunas personas se temían de que por ejemplo podría no haber tenido FSR 4, o le cambiaron el nombre ahora a otro FSR que vamos a ver más adelante, pero la verdad es que sí lo tiene, y eso está muy bien, porque si no tuviera FSR 4 no tendría tantos chistes esta tarjeta gráfica. También por supuesto compatible con Windows 10, Windows 11, va a tener un conector de 8 pines o un conector de alimentación de 8 pines, que es el típico conector que todos conocemos. Esta tarjeta gráfica no va a tener problemas con la alimentación ni conectores quemados, una tarjeta que consume muy poco. Por supuesto las de Nvidia de la serie 60 tampoco tienen este problema, porque son tarjetas que no consumen mucho. Si vamos a más aspectos de lo que es la GPU, sabemos que tiene 32 unidades de procesamiento. Por supuesto la arquitectura sabemos que es RDNA 4, que es una mejor arquitectura, y como ustedes habrán visto en videos de otros canales, y si investigamos un poco en YouTube, muchas personas ya han visto que esta tecnología o esta arquitectura mejora mucho el rendimiento con menos unidades de procesamiento. Entonces aquí deberíamos de tener un rendimiento bastante bueno. Tenemos una frecuencia turbo bastante elevada. Para mí no había visto ninguna tarjeta hasta el momento, no recuerdo alguna tarjeta con un turbo bastante elevado base. Por supuesto los ensambladores van a hacer algún tipo de ajuste a esto, puede que mayor o menor, para tener
tener un buen rendimiento de hasta 3.1 GHz, y es uno de los aspectos que tuvieron en cuenta en la presentación o que resaltaron, que es bastante. 3.1 GHz es bastante. Esto supongo que lo hacen porque es un tipo de overclock que terminan haciendo, ya que el chip es demasiado básico, ¿no? Si no consume demasiado poco, tienen como esa forma de aumentar el rendimiento sin prácticamente hacer nada, por así decirlo, de subir el clock, y no van a tener temperaturas altas, ya que el chip prácticamente no consume nada, o consume parecido a una 5060 Ti entre 180 y 200 watts, que es muy fácil disipar para la mayoría de ensambladores. Una frecuencia de juego, y esta frecuencia de juego, como siempre he dicho en mis videos, es la más importante, que es la frecuencia que va a mantener en la mayoría, por ejemplo, cuando estamos jugando por mucho tiempo, que es de 2500 MHz, que está bien, no es ninguna frecuencia loquísima. Por ejemplo, la 7600X XT y la 7600, que son sus gráficas anteriores o sus hermanas de la generación pasada, tenían una frecuencia turbo más o menos de 2700, 2800 MHz, y tenían una base de 2400 más o menos. Entonces sí han aumentado bastante el rendimiento, y por supuesto cambiando de arquitectura, que eso mejora aún más el rendimiento. Luego están los aceleradores de rayos o el hardware dedicado a Ray Tracing, que son 32. Tienen hardware dedicado a la IA, que eso nos ayudará a la generación de fotogramas en FSR4 y la mejora de imagen. Tiene 64, que está bien. Tiene la velocidad máxima de llenado de píxeles, que es un tema diferente, es un tema más técnico, de 200. Tiene una potencia, los famosos teraflops, de presión máxima de 51 teraflops. Este tipo de potencia la podemos ver reflejado más que en los juegos, en temas de render, edición de video y ese tipo de cosas, donde la gráfica se exprime por unos momentos al máximo potencial, y un rendimiento de procesamiento de precisión simple máxima, que es el más común cuando estamos jugando y haciendo cosas que son más largas durante el tiempo y no tan cortas, de 25.0 teraflops. Por supuesto, esos son datos más teóricos que reales, por así decirlo, solo es para tenerlos en cuenta. Y tienen otros tipos de cosas como ROPS, tiene 64 unidades de texturas y ese tipo de cosas que son más técnicas, que la verdad prefiero no tocar. Y luego tenemos la potencia típica de la placa, y podemos ver 160 watts, que es bastante poco, está pidiendo menos watts que una RX 7600, que es una gráfica que ya consume poco. Esta RX 7600 consume más o menos 175 watts, y esta baja bastante más. Recomiendan hasta una fuente de poder de menor watts, de 450, si no estoy mal. En la 7600 más o menos recomiendan 500. Aquí podemos ver que la tarjeta gráfica va a ser fría, y va a consumir muy poco, y va a tener un rendimiento bastante bueno, o bastante similar a lo que es una RTX 5060 Ti. En la presentación la compararon con una versión de 8 GB y podíamos ver que tenía un mejor rendimiento, entonces sabemos que va a tener un rendimiento similar, tal vez en algunos aspectos peor que una 5060 Ti, pero va a tener menor precio, por supuesto, o en teoría debería de pasar eso. Entonces ahora vamos a la memoria de la GPU, que es otro tema. Tenemos el famoso caché de 32 MB que ayuda al rendimiento, 16 GB de VRAM, que la verdad está muy bien por el precio, me parece excelente, no tengo ningún problema con eso. Es GDDR6, que tal vez muchas personas dirán que es de menor velocidad que, por ejemplo, una tarjeta gráfica de Nvidia. ¿En qué nos puede diferenciar esto? Sobre todo en gaming, tal vez posiblemente no mucho, porque en gaming tal vez se usa la VRAM, pero no se usa demasiado exhaustivamente. Tal vez en juegos de última generación que necesiten mucha VRAM y tenga texturas muy pesadas, podemos ver alguna diferencia de rendimiento, pero donde vamos a ver esta gran diferencia, siento yo, que va a ser en productividad o en trabajo, como muchas personas dicen, render, edición, donde por ejemplo la memoria VRAM se utiliza demasiado, prácticamente al 100%, necesita velocidades rápidas de traspaso de memoria VRAM o de archivos. Entonces ahí sí podemos ver una gran diferencia, donde tal vez GDDR7 vaya un poco más sobrada en este tipo de tareas que por ejemplo GDDR6 en lo que es AMD. Luego podemos ver la típica interfaz de 128 bits y ese tipo de cosas. Por supuesto, la memoria VRAM tiene que estar bien disipada. Espero que los ensambladores hagan una buena disipación para esto, porque siento yo que esto se calienta aún más que lo que es el chip en sí. El chip en sí va a ser bastante frío, siento yo. Luego están los formatos de renderización y ese tipo de códecs, que la mayoría son los que ya tenemos en la serie 7000, AB1, H265 y ese tipo de cosas, que está bastante bien. Ya lo ha hecho bastante bien lo que es AMD. El ancho de banda del PCI 5.0 va a ser de 16 líneas por completo, entonces sí va a ser necesario un poquito tener una placa 5.0, pero por supuesto tal vez con una 4.0 no vamos a tener muchos problemas, ya que esta tarjeta gráfica, al no ser tan potente, no ser de gama alta, posiblemente no sature los puertos, pero ya lo ideal sería en este caso ya ir actualizando a una plaquita 5.0, que la mayoría de casos va a ser con AM5 o la última generación de lo que es Intel. En cuanto a FSR, como les dije al inicio, sí es totalmente compatible, y ahora al FSR le van a llamar lo que es Redstone. Al FSR4 cambiaron hasta el logo y todo ese tipo de cosas, y esto en teoría va a mejorar bastante lo que es la generación de rayos, que va a estar bastante bien, y la generación de fotograma. Esto de
que mejore también el path tracing y todo este tipo de cosas, aparte de mejorar en el gaming, nos puede llegar a beneficiar en lo que es, por ejemplo, productividad o trabajo, renderización, porque muchos programas de renderización utilizan lo que es path tracing y ese tipo de tecnologías que van muy bien con Nvidia, pero si AMD va mejorando lo que es este aspecto y las empresas empiezan a optimizar un poquito más lo que son sus programas para AMD, viendo que AMD está mejorando lo que es ese tema, podríamos tener un buen rendimiento ya en renderización y no depender solamente de tarjetas gráficas de Nvidia, por ejemplo, en renderización, donde sabemos que Nvidia va bastante bien en renderización y prácticamente no tiene mucha competencia en ese aspecto, pero si vemos y si AMD cumple más o menos con lo que dice y los programas se actualizan y mejoran un poco la compatibilidad, solo un poquito, ya podríamos tener una competencia bastante buena y así mejorar cada vez más el rendimiento, sobre todo en productividad, que muchas personas se van por Nvidia por temas de productividad, que es entendible que en Nvidia van bastante mejor. Y eso sería un poco lo que es esta tarjeta gráfica. Sale en junio, el 2 de junio si no estoy mal, una tarjeta gráfica que creo que va a ser muy vendida en Latinoamérica y en Estados Unidos y en España. Creo que va a ser de las tarjetas gráficas más vendidas de este año. Ya veremos las reviews que van a salir durante las próximas 2 semanas, por supuesto, de personas, y a ver qué tal en comparación con la competencia ya sería de Nvidia. Y Intel no sé cómo estará con sus tarjetas gráficas, ojalá les vaya bien y hagan una buena tarjeta gráfica lo que es Intel, para así tener una buena competencia sana. Pero sin nada más, me pueden poner en los comentarios ustedes qué piensan sobre esta tarjeta gráfica, si piensan que va a ser un éxito o sienten que Nvidia les va a ganar en cuanto a ventas y rendimiento, y qué piensan también de Intel, si va a hacer algo o va a quedar totalmente AFK en este 2025. Pero bueno, pueden dejar su like y suscribirse, porque eso ayuda mucho al crecimiento del canal para seguir trayendo videos todos los días o intentarlo. Y sin nada más que decir, se cuidan mucho, adiós.